de la empresa de encuestas CS Mori. Muchas gracias por atendernos a Radio Deseo. Encantado, María. Gracias por la oportunidad de acompañar a ti y a tu audiencia. Y bueno, privilegiado de poder contestar las consultas que tuviese respecto al trabajo que realizamos. Primero que quisiera es conocer exactamente qué es CS Mori. ¿A qué se dedican ustedes? Gracias por la pregunta. En realidad, CS Mori es la marca comercial de la empresa que denominamos CM Corp SRL. Es una empresa dedicada a la investigación social y de mercado. Nuestra especialidad justamente es conocer la opinión pública, conocer las percepciones, las preferencias de la gente en distintas áreas. Una de las áreas es opinión pública, pero trabajamos todo el tiempo en función de marketing de consumo, marketing de servicio, investigación de audiencias, retail, diversos temas, ¿no? Es lo que llamamos en la industria una empresa full research de distintas áreas. Y en estas épocas, sí, el área de opinión pública es un área relevante que tiene bastante actividad. Ahora, la empresa de ustedes es una empresa nacional, es una empresa transnacional. ¿Qué tipo de empresa es? Es una empresa nacional, está compuesta por socios locales, definitivamente, que tiene personal que ha estado en esta industria por más de 30 años en general, acumula experiencia de distintos equipos, tenemos el privilegio de contar con un equipo muy sólido técnicamente, que tiene experiencia en los 9 departamentos, tenemos un enfoque diverso y multidisciplinario, pero sí, es una empresa nacional, orgullosamente nacional. Ahora, una encuesta como la que acaba de salir, una encuesta de intención de voto, ¿cuánto cuesta una encuesta de ese? Bueno, la verdad es que es un esfuerzo muy importante, porque dependiendo del tamaño muestral, dependiendo de la cobertura, la extensión de la boleta, aun cuando es telefónica, recordemos que el costo de la llamada es por segundo y lo que se hace es un sorteo aleatorio que va tomando contactos, además del tiempo de duración de la entrevista, entonces va acumulando una cantidad de tiempo, involucra personal, todo un equipo, y los precios en general van variando, ¿no? Un estudio nacional, urbano, rural, que tarda aproximadamente unos 12, 15 días de trabajo, que trabaja una muestra superior a los 2.300 casos, va a estar fácilmente, no recuerdo la cifra exacta, pero no estoy en el área administrativa, pero esto debería estar cotizado cerca de unos, más o menos, por lo menos unos $35.000 aprox. Estamos escuchando a José Luis Galvez. Él es, ¿usted es gerente, es presidente, es director de CIEM o de CS Mori? Yo soy director de CM Corp, en este caso, en la marca CS Mori. Ahora, una encuesta como la que han sacado ustedes el domingo para un proceso electoral, ¿cuántas de estas encuestas llegan para cuántas de este tipo de encuestas llegan a ser contratados ustedes? Bueno, en realidad hay varias limitantes, ¿no? Una limitante es el tiempo, porque el periodo de publicación de las encuestas está acotado según la ley y las normas que rigen el proceso, pero también hay un límite presupuestario, porque nosotros trabajamos para los medios de comunicación. En general, trabajamos ya los últimos procesos en el orden de 3 mediciones para la etapa permitida en la publicación. Todavía, por ejemplo, en esta serie histórica que estamos construyendo, sin contar aquellas encuestas que hicimos febrero y marzo, empezando desde ahora, esta nueva etapa, nos quedan todavía 2. Vamos a hacer, Dios mediante, tenemos en cronograma 2 mediciones adicionales. En total 3 mediciones para este proceso. En total 3 para este proceso abierto ahorita. De enero al día de las elecciones, ¿cuántas van a ser en total? Para publicación en total son 5.
Cinco. Ya hicimos dos anteriores, acabamos de hacer una que sería la tercera y nos quedan dos más. Ahora, eso supone para los medios un volumen de inversión gigante. Una pregunta, obviamente hay encuestas que les contratan a ustedes que luego no se van a hacer públicos los resultados. Estas que contratan partidos o grupos empresariales cuyos resultados no van a ser destapados. No escuché muy bien, pero entiendo que pregunta respecto si hay otras mediciones que nos contratan otras entidades que no sean los medios de comunicación. Claro, y que el objetivo no sea hacerlas públicas. Bueno, mira, en general nosotros estamos trabajando no solo en el área de opinión pública, pero aún en la opinión pública en total, contando, tenemos activos en general, bueno, ha bajado mucho con la pandemia, obviamente, pero el promedio general es tener una cosa de 18 o 20 proyectos en paralelo. Hay mucha investigación en general que se hace. Hoy en día, sí, reitero, no recuerdo el número exacto que se está yendo, no estoy tampoco en el área de operación, y me dedico específicamente al área de opinión pública. Y en ese caso sí hay algunas mediciones que nos piden instituciones, que nos piden sectores privados, otros clientes, pero las que se rigen de acuerdo a la normativa de la Ley 018, la 026 y el reglamento de difusión, son específicamente contratadas por los medios de manera exclusiva. Bueno, usted pensará que una encuesta es un instrumento así muy técnico, ¿no? Sin embargo, es un instrumento para de alguna manera empujar la opinión pública a cierto lado. ¿Cómo hacemos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tres argumentos me puede dar usted para mí, como ciudadana, para que yo le crea los datos que usted me está ofreciendo como empresa? Bien, gracias por la pregunta y me encanta que podamos conversarlo. Mire, el primer gran argumento es que nuestra intencionalidad no es incidir para un lado ni para el otro en la opinión pública. Sin embargo, hay que reconocer que siempre todo recorte de la realidad termina influyendo en la forma de pensar de las personas, ¿no? Pero la intención que tenemos no es tal. Influye el momento de publicación, influye en realidad la caja de resonancia que se le da, el recorte editorial que se hace de las encuestas no depende de la empresa encuestadora, depende también de los medios que tienen su libertad de poder dar su línea editorial y su forma de presentarlo. Y en el fondo nosotros somos los radiólogos de esta historia, sacamos la radiografía, ¿no? El diagnóstico tampoco quisiéramos darlo, entendemos la realidad, la conocemos, pero eso le toca a los médicos. Para eso están los politólogos, los analistas, personas como vos y todos los especialistas en el tema como para interpretar. Nuestra intencionalidad en el fondo es utilizar un método de las ciencias sociales para hacer consultas a una muestra lo más representativa posible del universo en estudio, entregar los resultados de la manera más abierta posible, que a propósito los resultados, la base de datos, todo el material por norma es entregada de manera previa al Tribunal Supremo Electoral conforme se establece en la ley y en el reglamento, y el reglamento dice que eso estará disponible en la página web para que todos los que tengan interés en conocerlo lo tengan, pero innegablemente lo que tú haces incide en la realidad, ¿no? Como dice Eliseo Verón, siempre el discurso es el recorte de la realidad que tiene cargado de sentido. Lo que estamos haciendo en este momento también incide en la población. Sin embargo, podemos recortar la realidad y presentarla con una intencionalidad de orientación, de diagnóstico y con la intención de que cada uno saque las conclusiones que le corresponden, ¿no? Pero también están no solamente los mensajes, sino también las mediaciones de por medio. Nosotros no somos un medio de comunicación. Reitero, la metáfora que mejor nos encaja para nosotros, según nuestra perspectiva, es ser los radiólogos de esta historia. Sacamos la radiografía correspondiente de un momento específico. No hay ninguna posibilidad de que los datos de ustedes estén manipulados.
En realidad, nosotros entendemos la responsabilidad que asumimos, estamos desde hace muchos años en esto. Esto es con examen, esto viene, no pretendemos adivinar el futuro ni tratar de decir un pronóstico específico para lo que va a pasar en la elección. Nosotros estamos mirando lo que ha pasado días atrás, cómo la gente piensa, qué opinan al respecto, sintetizamos de manera estadística y representamos lo que vemos en la opinión pública, pero además nos ceñimos al método, nos ceñimos a las normas de calidad que nos autoimponemos, que están vigentes, nos adscribimos a las normas de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, WEIPOR, pero también a las normas éticas de la Asociación Europea de Investigación de Mercado, ESOMAR, voluntariamente. Tenemos un código de ética de por medio y además sabemos, somos muy conscientes que vivimos bajo la lupa de la población y que vivimos de nuestra credibilidad. Entonces, tratamos honestamente de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Para eso, insertamos muchos mecanismos de supervisión interna a la planificación de la investigación. La base de datos no se abre hasta que se completa el trabajo de recojo de datos. Esa base de datos, con el permiso de la población, consultada también cuando corresponde y nos los otorgan el permiso, está grabada la conversación de la encuesta, se registran todos los contactos telefónicos que se van haciendo de manera aleatoria en este caso. Cuando es una encuesta cara a cara, que esta vez no se puede hacer por la pandemia, se georreferencia cada una de las encuestas para que sea conforme al diseño metodológico preestablecido. Es decir, hay normas de calidad, hay formas de controlar el trabajo, pero es un trabajo humano y por lo tanto, por eso se habla de que hay dos tipos de error que inciden en las encuestas. Hay un error estadístico, que debe ser conocido y explicitado, y hay un error no muestral que tiene que ver con la estandarización del trabajo, que todo el equipo entiende exactamente el proceso, se ciña disciplinadamente a él y pueda ilustrar de la mejor manera los resultados, ¿no? Entonces, lo que le puedo decir al respecto de la afirmación categórica es que nosotros hacemos de la mejor manera nuestro trabajo, nos sometemos a las auditorías y supervisiones que sean necesarias, a las estipuladas por ley, nos autoauditamos permanentemente en nuestros trabajos, pero además sabemos que esto viene con examen a la vuelta de la esquina. Lamentablemente no todos entienden a cabalidad el rol de las encuestas, ni tampoco el cómo interpretar los resultados. Y a veces las encuestas se prestan a malas interpretaciones o a malas comprensiones, ¿no? Un error muy común, por ejemplo, es juzgar a las encuestas en función de los resultados que dicen de manera preelectoral, que contienen blancos, nulos e indecisos. Y cuando las comparan con lo que se publicó ya como resultado final, que son votos válidos, dicen, bueno, esto no ha funcionado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el referéndum del 2016, los últimos resultados publicados nos señalaban justamente que estábamos básicamente con milésimas, 40-40 en votos válidos, en votos emitidos, perdón, intención de voto en este caso, y decíamos es un resultado de infarto, ¿no? De hecho, las proyecciones que dábamos nos daban apenas milésimas, llegando al 51-49, y el estudio de boca de urna y recuento de escrutinio nos dio 51.3 a 48.7. O sea, funcionó muy bien, digamos, el método. No siempre funciona, eso es cierto, pero cuando la gente recuerda y dice, busca, ¿y cuál fue el resultado que dieron las encuestas? Toman la intención de voto equivalente a los votos emitidos y se emiten juicios de opinión al respecto. Sin embargo, aceptando que las encuestas son un método falible, que puede ser susceptible de error, de hecho hay que reconocer que tienen error, que no tienen el objetivo de hacer pronóstico alguno, sino de describir la realidad en fotografías subsecuentes, y cuyo objetivo es proporcionar información para que las personas estén informadas respecto a la situación, al escenario, y tomen una decisión lo más inteligente posible, sabiendo que pasan por mediaciones diversas de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Creemos que jugamos un rol importante en la democracia y queremos jugarlo de la mejor manera posible. Bueno, mire, yo tengo posición tomada, ¿no? Es decir, creo que ustedes están instalando opinión, o que las encuestas, ¿por qué Unitel
de propiedad del señor Monasterios gasta $100,000 en las 3 encuestas y además son $100,000 que no va a recuperar a través de la publicidad de la emisión de esas encuestas. Es una inversión para instalar. Yo de eso no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Ahora yo no lo puedo acusar a ustedes de hacer eso, pero sí a su contratante. Ahora, quisiera que por favor, sí, diga. No, me parece legítimo, me parece correcta y valoro mucho que tome la posición, porque me parece una posición muy inteligente. Y en líneas generales diría yo que en la comprensión que tenemos, ¿no? El interés que tienen los medios es porque hay una competencia correcta, incorrecta, será fruto de otro análisis, por tener liderazgos, tener rating, tener protagonismo en el agenda setting. Sin duda existe la intencionalidad de definir un recorte otra vez de las temáticas que les parecen relevantes, pero reitero, el rol específico que nosotros jugamos es sacar la radiografía. No con ello desconocemos la responsabilidad que tenemos en el proceso democrático de poder describir con claridad la opinión pública y asumir también el rol que nos toca, ¿no? Pero legítimo, las preguntas tal vez deba trasladarlas a los medios de comunicación más que a nosotros. Claro, yo creo que esta no es simplemente una competencia entre medios, porque además hoy en Bolivia los medios prácticamente han muerto. Son grupos empresariales que no venden información, sino que venden otra cosa. Pero esa es otra discusión. Lo que quiero que usted me diga es, en estas 3 encuestas que en total vamos a tener, la del domingo pasado y las 2 venideras, ¿cuáles son los universos poblacionales que ustedes no logran capturar porque no tienen interlocución, porque no tienen la capacidad operativa? ¿Cuáles son los bolsones, digamos, negros, por pintarlos de un color, de información a la cual ustedes mismos no acceden? Excelente pregunta. Bien, porque está en el orden técnico. Mira, en realidad, la primera limitante que tenemos en este momento justamente es el no poder tocar las puertas de los vecinos para hacer una muestra de hogares y llegar físicamente a los mismos y tener la encuesta cara a cara, ¿no? Este método, el método CATI, que se llama, asistido por contacto telefónico, es un método que está en el mercado hace unos 40 años aproximadamente y cuyo reto principal es justamente la cobertura que alcanza. Teléfonos fijos no alcanzarían en lo absoluto, pero el teléfono celular permite llegar a una cobertura mayor. Permíteme citar eso al respecto. En este momento, números telefónicos asignados, según la autoridad del área, está en el orden de 11.6 millones de números asignados. Hay una cantidad de números por departamento que cuando uno lo contrasta con los datos paramétricos del censo, hay una correlación estadística en general bastante cercana. Pero más allá de eso, no tenemos nosotros el listado de los 11.6 millones y más, y fracción, de números de teléfono, ni los nombres asignados a esos números de teléfono. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, de la misma forma que se resuelve en el planeta entero. Lo que se toma es la información pública de la ATT, que dice cuáles son los parámetros que corresponden a cada uno de los operadores, y por lo tanto, en función de esos parámetros, cuáles son todos los números posibles que pueden ser asignados a alguna persona en Bolivia. Y eso corresponde a 17.9 millones de números posibles. Reitero, de los cuales 11.6 millones han sido ya asignados. Entonces, el sistema lo que hace es un sorteo aleatorio, randómico, para hacer cada llamada de esa base de datos en su conjunto. ¿Bien? Y lo que hacemos es contactar a las personas, pedirles permiso, explicarles, ganar su confianza para que puedan ayudarnos contestando las preguntas, y las primeras preguntas nos permiten clasificar en qué departamento, en qué localidad, edad, etc. Bien,
De todos modos, la cobertura telefónica celular, con la estadística disponible, dice que hay al menos un teléfono celular en el 92% de los hogares. No todos los hogares tienen teléfono en casa. Y la asignación de teléfonos personales está en el orden del 84% de los bolivianos que tiene al menos un teléfono de su propiedad registrada. ¿Listo? Bien, entonces siempre va a haber un determinado segmento que no tiene acceso al teléfono. ¿Dónde están concentrados? Bueno, dispersos, pero hay una mayor correlación en las áreas más rurales, en las áreas más dispersas y en segmentos poblacionales particulares. Por ejemplo, mujeres mayores de 45 años con educación equivalente a primaria o menos tienen una menor proporción de acceso al teléfono celular y son una dificultad de representación en el diseño muestral total, ¿no es cierto? Por citarte un ejemplo concreto. Pero justamente para resolver esos detalles, la estadística tiene herramientas específicas que nos permiten resolverlo. Una de esas herramientas se llama el sistema de ponderación, que hace que es una equiparación de los parámetros poblacionales y los parámetros del censo en la muestra, de tal manera que nuestra muestra tiene la misma proporción de varones y mujeres que tienen el universo en estudio, que tiene también los grupos etarios en la proporción correspondiente y también controlamos el nivel de educación. Además, los pesos poblacionales de cada uno de los departamentos y al interior de los departamentos, 4 estratos poblacionales. El peso que corresponde a las capitales, a las ciudades intermedias que tienen hasta 10.000 votantes, entre 10.000 y 1.500 y menos de 1.500. De tal suerte, María, que, por ejemplo, este estudio ha logrado contactar a personas que están en 477 localidades distintas del territorio nacional. Y concretamente las áreas más dispersas son las más complejas, aquellas que tienen menos de 1.500 votantes, y con ello encontramos localidades donde hay 200, 300, menos de 200 aún en algunos casos, pocos sí, pero hemos contactado en términos de localidades a 269 localidades de esas características. Entonces, cierto, como cualquier esfuerzo muestral, no va a tener la cobertura absoluta, pero sí logra contactar y representar de la mejor manera posible con esta herramienta al universo en estudio. ¿Está bien? Entonces, sí van a haber determinados segmentos que no, pero de alguna manera estamos logrando representarlos apropiadamente en términos estadísticos al menos. No sé si responde a tu inquietud. Pero que ¿Perdón? a quienes quedan fuera del acceso de ustedes. No logré entender tu pregunta, se cortó. ¿Puedes repetirla, por favor? Yo pienso porque no terminamos de saber quiénes quedan fuera del alcance de la encuesta que acabamos de conocer. A ver. Usted me dijo que prácticamente todo el mundo queda dentro. A ver, permítame puntualizar. Cualquier estudio estadístico, primero, no va a poder abarcar a la totalidad. Es como cuando nos tomamos una muestra de sangre. No nos sacan toda la sangre para saber si estamos bien o estamos mal. Ahí nos matan, ¿no es cierto? Tomamos una porción de la sangre para representar la totalidad del fluido de nuestro cuerpo. Y con eso logran hacer un análisis. Algo similar sucede con la muestra. Obviamente, estamos hablando de un padrón de más de 7 millones oficialmente. Y nosotros trabajamos con 2.334 casos en este ejercicio. Pero la clave está en que estadísticamente hablando, esos 2.334 casos hayan sido elegidos de manera aleatoria, de tal forma que la probabilidad de ser elegidos de todos los que conforman el universo en estudio sea conocida esa probabilidad y que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Listo? Y en realidad es como cuando sacamos la sangre. No sabemos exactamente cuál es la gota de sangre que vamos a sacar, pero la misma probabilidad existe, porque la sacamos en determinado momento de determinada parte del cuerpo, y punto. Bueno, en este caso se toma el cuidado adicional en las ciencias sociales
de que las características demográficas, sociodemográficas, sean muy parecidas, idénticas en realidad en la muestra para con el universo. Y de esa forma, si bien hay áreas que están más difícilmente representadas, estadísticamente hablando, sí, hay porciones de la muestra que sí los representan. Porque con el efecto de ponderación se logra igualar las características de la muestra con las características de la población. Ahora, definitivamente, habrán personas que no pueden ser contactadas y es la limitante de la herramienta que dice que son aquellas que no tienen acceso al teléfono. Es cierto, hay personas que rechazan la toma de contacto en todo su derecho, ¿no es cierto? Y ahí hay cálculos que se deben tomar en cuenta que afectan el diseño muestral, como la tasa de respuesta, etcétera, ¿no? Pero eso es parte del cálculo. Perdón, la tasa de rechazo a respuesta es muy alta. En realidad la tasa de rechazo, primero permíteme citarte que en Bolivia más bien en general tenemos la ventaja todavía a comparación de los mercados desarrollados de que encontramos mucha amabilidad, disposición para responder las encuestas. La tasa de respuesta en hogares que alcanzamos está en el orden del 65%. Eso es lo que conseguimos de respuesta. Pero te cito un detalle. En Estados Unidos, por citar un ejemplo concreto de un mercado súper desarrollado, la tasa de respuesta no alcanza 2 dígitos. Entonces, es menos del 10% la tasa de respuesta. Y tienen que calcular estadísticamente cuánto afecta en el diseño muestral ese detalle. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la amabilidad del pueblo boliviano de contestarnos todavía las encuestas, ¿sí? Entonces, en comparación a otros mercados, estamos bien. Yo creo que la ingenuidad, porque en los Estados Unidos están cuidando sus datos, no es un problema de amabilidad, es un problema de ingenuidad, definitivamente. José Luis, para cerrar, quisiera que usted me responda si en el nivel de capacidad de información que tiene el Estado boliviano sobre la sociedad, en déficit de información muy grande. Yo creo que el manejo de información de la pandemia, por ejemplo, de los muertos, de los enfermos, de las personas recuperadas, ha sido una vergüenza estadística. Me da una opinión suya al respecto. Sin duda. Ese es un tema paradigmático y sintomático al mismo tiempo, ¿no? Nosotros, y permíteme hablarte como investigador social, la verdad es que la información es fundamental para poder entender la realidad y entender la realidad, ayudar con información para que cada uno saque sus conclusiones y pueda abordar su realidad de la mejor manera, es imprescindible. Nosotros durante largo tiempo hemos sufrido por falta de información paramétrica. ¿Qué es la información paramétrica? Información oficial. Partamos desde el censo, María. Tenemos un censo desde el 2012, estamos en el 2020. Sí, ya toca hacerla, pero quisiéramos tener información pública. Se genera información en el instituto, se genera. Hay información conocida, sí, pero siempre con mucho retraso y no siempre tenemos acceso a toda la información que pudiera existir. Y todos los registros en el área de salud, en el área de la economía, etcétera, siempre es escasa y compleja de obtener. Yo me sumo, me adscribo como ciudadano a interpelar al Estado y a las autoridades para que en general pudieran realmente llevar mejores registros en todas las áreas. Y puntualmente en lo que tú mencionas, no creo que haya justificativo con relación al tema de la pandemia, la crisis y todo lo demás, como para que de manera transparente y ordenada se haya tomado los registros por los canales correspondientes, ¿no? Ya las proyecciones estadísticas, nosotros mismos hicimos algunas y decíamos no concuerda exactamente, o sea, está funcionando muy bien, digamos, pero tenemos que ceñirnos por los datos oficiales, no tenemos otra forma, lamentablemente, pero entonces ya esta corrección que sale publicada, explica mejor lo que lamentablemente ha sucedido en el país, que son muchos más decesos de los que hubiéramos deseado, ¿no? Nos han mentido, podríamos decir eso.
Bueno, de manera directa, intencional o no, lo cierto es que los datos no reflejaban la verdad. Y en ese marco debo coincidir contigo. Muchísimas gracias, José Luis. Hasta una próxima oportunidad. De verdad que muchas gracias, encantado de conversar contigo. Igualmente, hasta luego. Chao.